Hubo un tiempo en que cosas hoy impensables eran completamente legales. Medicinas con drogas, cigarrillos recomendados por médicos y autos sin cinturón de seguridad eran parte de la vida diaria. También era normal que los niños trabajaran largas jornadas o compraran alcohol y tabaco sin restricciones. Castigos físicos en escuelas, cirugías sin anestesia y prácticas médicas hoy prohibidas eran aceptadas y legales. Quédate hasta el final, porque la número 7 te va a sorprender. Prepárate para descubrir un pasado que parece de otra realidad. En los años 50, y desde incluso décadas antes, era sorprendentemente común ver anuncios donde médicos recomendaban marcas como Camel o Lucky Strike. Estos anuncios aseguraban que fumar ayudaba a relajarse, y era seguro, y se apoyaban en la imagen de autoridad de los profesionales de la salud. Las campañas publicitarias mostraban testimonios de doctores, y la sociedad veía el cigarrillo como símbolo de estatus y sofisticación. Incluso había comerciales donde los médicos explicaban por qué preferían ciertas marcas para aliviar la ansiedad o el estrés. En los años 30 y 40, las tabacaleras financiaban estudios y campañas para convencer al público de que fumar era una opción saludable. Y muchos anuncios afirmaban que más médicos fuman Camel que cualquier otra marca. Sin embargo, a partir de los años 60, investigaciones médicas y reportes oficiales comenzaron a revelar los graves riesgos para la salud asociados al tabaco. Las campañas de salud pública y los cambios en la legislación transformaron radicalmente la percepción social sobre fumar. Pero en su momento, fumar era parte de la cultura popular y estaba completamente normalizado, incluso entre los profesionales de la salud. Hoy, resulta increíble pensar que la imagen de un médico recomendando cigarrillos fue alguna vez una poderosa herramienta de marketing. Durante siglos, el trabajo infantil fue una realidad aceptada en casi todo el mundo. En la Revolución Industrial, millones de niños trabajaron en fábricas, minas y campos. A finales del siglo XIX, en países como Estados Unidos y Reino Unido, 1 de cada 5 niños estaba empleado, según registros históricos. Pero no era exclusivo de Occidente. En América Latina, Asia y África, los niños también eran parte fundamental de la fuerza laboral. Algunos, como Mary, de solo 8 años en Inglaterra, pasaban hasta 12 horas diarias en minas de carbón. En Estados Unidos, niños afroamericanos recogían algodón bajo el sol. En India, pequeños tejían alfombras durante jornadas interminables. Y en Japón, niñas trabajaban en fábricas textiles desde los 6 años. Las leyes de la época, como la Factory Act de 1833 en Inglaterra, permitían el trabajo infantil a partir de los 9 años. En Alemania, la ley permitía jornadas de hasta 10 horas para niños. En muchos países, ni siquiera existían regulaciones, y la explotación era la norma. La educación era un privilegio, no un derecho universal. Muchos niños jamás pisaron una escuela, especialmente en zonas rurales de América Latina, Asia y África, donde el trabajo era prioridad. Sus pequeñas manos eran útiles para limpiar maquinaria o entrar en espacios estrechos, pero el precio era alto. Accidentes, enfermedades y una infancia perdida. En fábricas de vidrio en Francia o minas en Alemania, los riesgos eran constantes. Triste, pero legal. El impacto marcó sus vidas para siempre, en todos los rincones del mundo. Hubo una época en la que personas con condiciones físicas poco comunes eran exhibidas en ferias como curiosidades humanas. Los llamaban espectáculos de rarezas, y miles de personas pagaban para verlos. Entre los más famosos estaban el hombre elefante Joseph Merrick, las hermanas siamesas Chang y Eng, y la mujer barbuda Annie Jones. También existieron casos como el de Lionel, el hombre león, famoso por su abundante vello facial, y Millie Christine, las gemelas unidas conocidas como el ruiseñor de 2 cabezas. Incluso se presentaban personas con habilidades extraordinarias, como contorsionistas o quienes podían soportar grandes pesos sobre su cuerpo. La prensa solía cubrir estos espectáculos con morbo y asombro, mientras el público reaccionaba entre fascinación y compasión. Era entretenimiento legalizado, sin importar la dignidad de quienes estaban allí. Algunos artistas lograron fama y fortuna, pero muchos otros vivieron en condiciones precarias, dependiendo de la curiosidad ajena para sobrevivir. Durante décadas, los métodos de prueba cosmética incluían la aplicación de productos directamente en la piel, ojos o incluso la ingestión forzada en animales como conejos y ratones.
Estas pruebas, como el famoso test de Dreyse, se utilizaban para medir la irritación ocular y cutánea, causando sufrimiento considerable a los animales. Algunas marcas reconocidas, buscando demostrar la seguridad de sus productos, también realizaron experimentos en personas vulnerables, muchas veces sin su consentimiento. Un caso famoso fue el de los experimentos en prisiones estadounidenses durante los años 60, donde reclusos recibieron productos cosméticos sin información adecuada. Esto provocó sufrimiento físico y psicológico tanto en animales como en humanos, y todo ocurría sin ningún tipo de consentimiento informado. En muchos casos, la falta de regulación permitía que estas prácticas pasaran desapercibidas. Era considerado parte normal del proceso de prueba, y la ley lo permitía sin restricciones. No fue hasta la década de 1980 que comenzaron a establecerse regulaciones más estrictas en algunos países. Con el tiempo, la presión social y los movimientos por los derechos de los animales llevaron a que muchas marcas adoptaran métodos libres de crueldad y alternativas científicas, como cultivos celulares y modelos computacionales. Cambios legislativos en países como la Unión Europea prohibieron estas prácticas en 2013, y casos como el de la marca L'Oréal impulsaron la adopción de métodos alternativos. Sin embargo, en otras regiones, como China, las pruebas en animales aún son requeridas por ley para ciertos productos importados, mostrando que la prohibición no es una realidad global. Hace unas décadas, tratamientos como la lobotomía, la terapia de electroshock, el coma insulínico y el uso de camisas de fuerza eran legales y ampliamente utilizados para tratar la depresión, la esquizofrenia, la epilepsia o incluso el mal comportamiento. La lobotomía, por ejemplo, consistía en cortar conexiones en el cerebro y dejó secuelas permanentes en más de 40.000 personas solo en Estados Unidos. El electroshock, aunque aún se usa en casos muy específicos, antes se aplicaba sin anestesia, provocando fracturas óseas y pérdida de memoria severa. Otros métodos, como el coma insulínico, inducían estados de inconsciencia con riesgos graves, y las camisas de fuerza o el aislamiento prolongado causaban traumas psicológicos profundos. Muchos pacientes, como Ana, relatan haber perdido su personalidad y autonomía tras estos procedimientos. Incluso niños y adolescentes fueron sometidos a estas prácticas. En su momento, estos métodos se presentaban como avances revolucionarios en la psiquiatría y eran defendidos por la comunidad médica como la única esperanza para muchos pacientes. Hoy, la psiquiatría ha evolucionado hacia tratamientos más humanos y efectivos, como la psicoterapia y los medicamentos modernos, reconociendo el daño físico y emocional causado por aquellos métodos extremos del pasado. A lo largo de la historia, en diferentes partes del mundo, existieron leyes que legalizaban la segregación de personas según su origen, religión o color de piel. En Estados Unidos, hasta bien entrado el siglo XX, las llamadas leyes Jim Crow separaban a la población afroamericana de la blanca en espacios públicos, escuelas y transporte. Había escuelas, baños e incluso asientos en autobuses exclusivos, todo regulado por la ley. En Sudáfrica, el apartheid impuso una estricta separación racial en todos los aspectos de la vida. En Australia, leyes similares afectaron a los pueblos aborígenes, y en la India colonial, los británicos separaban a la población local de los colonos europeos. Movimientos sociales liderados por figuras como Rosa Parks y Martin Luther King Jr. en Estados Unidos, Nelson Mandela en Sudáfrica, y activistas indígenas en Australia, impulsaron protestas y boicots, desafiando la segregación. Tras años de lucha, la segregación fue abolida legalmente en muchos países. En Estados Unidos, con la Ley de Derechos Civiles de 1964, en Sudáfrica con el fin del apartheid en los años 90, y en Australia con reformas en el siglo XX. Hoy nos cuesta imaginarlo, pero fue legal y normalizado por años en distintas partes del mundo. Todo esto fue real, y como señalan muchos expertos, refleja cómo la sociedad evoluciona constantemente. Analizar estos cambios nos permite entender que lo que hoy consideramos normal, en algún momento, fue revolucionario o incluso impensable. Aunque hoy nos parezca impensable, así funcionaba el mundo, y quizá dentro de unas décadas, lo que hoy aceptamos también nos parezca increíble. Este ciclo de asombro y adaptación es parte esencial del progreso humano. Los especialistas coinciden en que las normas cambian con el tiempo, adaptándose a nuevas realidades y valores.
aprendemos que la flexibilidad y la capacidad de cuestionar son claves para avanzar como sociedad. Pero este cambio solo ocurre si nos atrevemos a hacer preguntas y a cuestionar lo que parece normal, tanto antes como ahora. El análisis crítico nos ayuda a identificar injusticias y a imaginar alternativas mejores. La historia nos enseña que muchas transformaciones sociales nacieron de la valentía de quienes se atrevieron a desafiar lo establecido. ¿Qué costumbres actuales crees que serán vistas como absurdas en el futuro? ¿Estamos preparados para cuestionar lo que hoy damos por hecho? Los expertos nos invitan a reflexionar. El aprendizaje más valioso es reconocer que el cambio es inevitable y que nuestra responsabilidad es impulsar aquellos cambios que construyan un futuro más justo y consciente. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué opinas tú sobre las normas de hoy y las de ayer? ¿Qué aprendizajes crees que deberíamos llevarnos para transformar el mañana? Gracias por ver este video y acompañarnos hasta el final. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido sorprendente cada semana. Si te gustó este video, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos lanzamientos. Así, no te perderás ninguna curiosidad ni dato impactante. Déjanos tu like si aprendiste algo nuevo, comenta aquí abajo cuál dato te dejó con la boca abierta y comparte este video con al menos 3 amigos que amen las curiosidades tanto como tú. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido exclusivo y adelantos de lo que viene.